No siempre tenemos que ganar para demostrarnos de qué estamos hechos o de qué somos capaces. No siempre se trata de tener la razón a toda costa, ¿o sí? Soy Yua y este es mi podcast. Aquí estoy con otro episodio de ¿En qué estaba yo? Y sí, como siempre, estoy emocionada de poder estar aquí en este espacio donde puedo compartir, cuestionar y entender las complejidades de nuestras mentes y las situaciones que vivimos. Una de las complejidades de las que hoy quiero conversar contigo es justamente de cómo funciona la forma en que interactuamos y debatimos. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, de cómo funcionan las redes sociales hoy día? Alguien comparte algún contenido que quizás no vibre contigo y en lugar de seguir de largo y seguir scrolleando, nos paramos y atacamos. Nos hemos vuelto rápidos para atacar y lentos para dialogar. Cada vez que surge un tema controvertido, desde la política hasta el entretenimiento, los debates rápidamente se desmoronan en insultos y descalificaciones personales. Y lo peor de todo es que esta dinámica se está trasladando a nuestras conversaciones cotidianas. Desperdiciamos un tiempo valioso insultando o menospreciando la postura del otro simplemente porque no va con nuestras creencias. Y hoy día lo notamos muchísimo porque con el auge del uso de las redes sociales y la inmediatez de la información y el contenido que se comparte, pareciera que dominaran todo el panorama comunicacional. Y por ende, la capacidad de debatir de manera inteligente se vuelve una necesidad. Y es que vivimos inmersos en una polarización cada vez más profunda, donde las opiniones divergentes se convierten en trincheras irreconciliables. Y la escucha activa se ve reemplazada por el monólogo fanático. Hemos dejado, aunque nos duela decirlo, de escucharnos y de conversar de forma inteligente, respetuosa y hasta amable, diría yo. La diversidad de pensamientos siempre puede generar tensiones y conflictos. El tema es cómo lo afrontamos sin caer en la agresión. Es justo ahí donde entra en juego la capacidad de debatir con respeto, de escuchar a los demás y de exponer nuestras propias ideas de manera clara y argumentada. Porque sabemos que el debate inteligente no se trata de imponer nuestras ideas, y mucho menos sobre la de los demás, sino de abrir un espacio para el intercambio de perspectivas, de opiniones, para la confrontación sana de argumentos y, por supuesto, para la construcción colectiva de conocimiento, sino cómo funciona. Claro, es importante recordar las veces que sean necesarias que no tenemos que agradar a todos. Porque pasa que defender nuestras ideas con convicción puede generar incomodidad o incluso rechazo. Pero no debemos confundir el debate respetuoso con la búsqueda de la aprobación. Porque defender nuestras ideas con respeto no significa que tengamos que cambiarlas para poder agradar a los demás. Eso de ser monedita de oro se lo dejamos a otros. Creo que lo importante es defender nuestras ideas con honestidad y con convicción, sin caer, por supuesto, en la arrogancia o en el dogmatismo. Eso de imposiciones tampoco tiene que ver con nosotros. A ver, que si a grandes pensadores como Sócrates, Galileo Galilei, entre otros tantos, los criticaron e incluso los persiguieron por defender ideas que desafiaban su entorno, ¿qué te hace pensar que a ti o que a mí no? Últimamente, la tendencia a formar bandos es a lo que se ha intensificado. Es de pronto el tribalismo en su forma más básica. Es esa tendencia humana a agruparnos con quienes comparten nuestras ideas, nuestros valores o creencias. Yo particularmente siempre hablo de la crianza en tribu porque sé que aporta y le suma a mi vida. Sin embargo, y en cierta medida, esto no es malo. O sea, las tribus dan sentido de pertenencia, son un refugio donde podemos sentirnos aceptados. Pero cuando el tribalismo se convierte en un bando dedicado a atacar, a desacreditar al que piensa diferente, entonces deja de ser un espacio de unión y se transforma en una fuerza destructiva. El problema con las tribus que solo existen para malponer al otro es que no suman, no aportan nada positivo. Estas tribus tóxicas solo alimentan el conflicto y la polarización.
Y en lugar de abrir espacios para el diálogo, los cierran con insultos, prejuicios y agresiones. Supongo que su único objetivo parece ser el de dividir, imponer una visión única y destruir cualquier posibilidad de encuentro entre puntos de vista opuestos. Creo que nos estamos acostumbrando a ver al otro como un enemigo, cuando en realidad todos compartimos algo fundamental. Primero, vivimos en el mismo mundo y los problemas que enfrentamos son de todos. Y ni les cuento el de los venezolanos. Este tipo de tribalismo es especialmente peligroso porque nos aleja de la solución de los problemas reales. Mientras dedicamos tiempo y energía a atacar, malponer o desacreditar a quien no pertenece a nuestra tribu, dejamos de enfocarnos en lo verdaderamente importante: construir sociedades mejores, más justas y más equilibradas. Esas tribus que dañan, que se alimentan del odio y de la rivalidad, no crean puentes, sino muros. Y sabemos que esos muros, lejos de protegernos, nos aíslan y nos hacen más vulnerables. Está de más decir que el tribalismo tóxico fomenta un ambiente donde la disidencia se castiga. Es decir, si tú no piensas como la tribu, eres el enemigo. Esto crea una mentalidad de nosotros contra ellos, que solo alimenta más conflictos y evita cualquier posibilidad de resolverlos. El problema es que en este clima de hostilidad, las ideas innovadoras y el pensamiento crítico se ven aplastados por el miedo a ser rechazados o atacados. Y sí, si seguimos por este camino, lo único que lograremos es profundizar las divisiones y perpetuar la cultura del enfrentamiento. Estoy convencida de que necesitamos reconocer que la verdadera fuerza de una comunidad, de una sociedad, de un país, de un estado, de una región, no reside en su capacidad de destruir a sus opositores, sino en su habilidad para construir juntos, respetando las diferencias. Ahora que estamos más interconectados, es inevitable que nos encontremos con personas que tienen ideas o perspectivas diferentes a las nuestras. Esta diversidad de pensamiento, lejos de ser un problema, debería ser una fuente de mucho aprendizaje. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Y es que en efecto, nuestras experiencias personales, nuestra educación y nuestro entorno cultural moldean nuestra forma de ver el mundo, lo que hace que sea natural que nuestras ideas no siempre coincidan con las de los demás. A veces podemos pensar que para crecer solo necesitamos rodearnos de personas que confirmen nuestras ideas. Un error muy grave, porque es importante también tener adversarios, personas que nos desafíen y nos obliguen a pensar de forma crítica. Y un ejemplo lo podemos ver en el mundo de la ciencia. Muchas de las grandes ideas surgieron porque alguien se atrevió a cuestionar lo que ya se daba por sentado. Pensemos en Galileo o en Darwin. Si no hubieran tenido el valor de defender sus ideas, aunque fueran contrarias a lo que la mayoría pensaba, no habríamos avanzado. Pero para que este tipo de disidencia sea posible, necesitamos un ambiente que lo permita. Y eso es justamente lo que estamos perdiendo. Entre la polarización y el tribalismo, se están creando espacios cerrados donde cualquier disidencia es vista como traición. Y es justamente en la disidencia donde realmente aprendemos. Las ideas contrarias nos retan, nos sacan de nuestra zona de confort y nos obligan a ver las cosas desde otras perspectivas. Y cuando hablo de la importancia de la diversidad de pensamiento, no estoy diciendo que todo vale o que cualquier idea es válida, tampoco. Los extremos, cero. Lo que quiero decir es que en el intercambio respetuoso, en el debate honesto, es donde surge el aprendizaje. Por eso debatir con respeto no solo es importante para la convivencia social, sino también para nuestro propio crecimiento personal. Nos urge recuperar el debate inteligente, el debate que se basa en escuchar al otro incluso cuando no estamos de acuerdo. Este tipo de diálogo es la solución a muchos de los problemas que enfrentamos, desde el cambio climático, que es mundial, hasta la desigualdad social que vives en tu región o en la mía.
o hasta las posturas políticas, que últimamente se respetan poco. Estos son problemas complejos que no tienen una solución simple, es cierto, pero la única forma de enfrentarlos es trabajando juntos, buscando puntos en común y construyendo desde nuestras diferencias. Un debate respetuoso no significa que tengamos que cambiar nuestras ideas para agradar a los demás. No se trata de ser condescendientes o de mantener una falsa paz. Al contrario, un debate inteligente, respetuoso, se nutre de las diferencias. No es necesario que estemos de acuerdo en todo, pero sí es vital que aprendamos a discutir sin caer en la arrogancia o el desprecio. Recuerdo una conversación que sostuve hace meses con un amigo que políticamente está en el extremo opuesto al mío. Fue una conversación difícil por la situación que enfrentamos hoy en día como país, pero decidimos no dejarnos arrastrar justamente por el tribalismo. En lugar de atacarnos, nos escuchamos. Ciertamente no cambiamos de opinión, ni él ni yo, pero salimos de alguna forma enriquecidos de esa conversación. Por eso creo que es urgente debatir desde lo sano. Debemos dejar de lado la necesidad de ganar y empezar a buscar soluciones comunes. Reconocernos desde la humildad, porque ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Y sí, defender nuestras ideas con pasión es importante, pero debemos hacerlo desde la honestidad, sin caer en la rigidez o en lo inflexible. Un ejemplo que me inspira mucho es el concepto de diálogos de paz. Y quizá a más de un venezolano esta frase le hará ruido, pero cuando se han llevado a cabo en situaciones de conflicto, se han dado avances enormes, porque ambas partes se han sentado a dialogar con la mente abierta, sabiendo que solo a través del diálogo es posible avanzar. Cuando miramos de cerca los debates que se transforman en agresiones, nos damos cuenta de algo muy profundo. Y es que muchas veces el odio que escupimos al otro tiene más que ver con lo que cargamos dentro que con la idea que estamos atacando. Esa reacción visceral, esa necesidad de descalificar, insultar o ridiculizar al que piensa diferente, es un reflejo de nuestras heridas no sanadas. Piensa por un momento dónde te has sentido atacada o atacado por una idea contraria. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? ¿Por qué algunas opiniones nos tocan tan hondo, nos hieren o nos hacen reaccionar de manera desproporcionada? Muchas veces no tiene que ver con la idea en sí, sino con lo que nos remueve por dentro. Es como si las opiniones del otro fuesen un espejo que nos muestra algo de nosotros mismos que no queremos ver. Heridas de la infancia, frustraciones acumuladas, inseguridades que aún no hemos enfrentado, y es ahí donde surge el conflicto. No aceptamos la discrepancia porque en el fondo no hemos aprendido a aceptarnos a nosotros mismos. Y este comportamiento agresivo y poco humano, que se ha vuelto tan común, no es más que una manifestación de ese vacío interior. Es que no es normal que una simple diferencia de opinión nos haga sentir atacados. Pero es lo que sucede cuando no hemos resuelto lo que llevamos dentro. Y si no nos detenemos a sanarlo, seguiremos repitiendo el ciclo de ataque y defensa, de juicio y rechazo, perpetuando una cultura donde el diálogo es imposible. Ahora también hay que preguntarse, ¿qué tipo de sociedad estamos dejando para quienes vienen detrás? Si no rescatamos el debate inteligente, si no aprendemos a convivir con la diferencia, lo que estamos dejando es un legado de intolerancia. Y lo que es peor, estamos enseñando a nuestros hijos y a las futuras generaciones que la violencia verbal es la forma correcta de lidiar con las diferencias. ¿Qué tipo de sociedad será esa? ¿Una sociedad donde el miedo a la discrepancia paraliza las ideas? ¿Donde la creatividad y la innovación muere porque nadie se atreve a pensar diferente por miedo al ataque? ¿Será acaso una sociedad llena de silencios? ¿Donde el miedo a ser juzgado domina las conversaciones? Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Desde nuestros espacios, el hogar, el trabajo, la universidad, tenemos la responsabilidad de sembrar la semilla de la tolerancia y el respeto. Tenemos que empezar a ver el debate no como un campo de batalla, sino como una oportunidad para crecer.
Tenemos que enseñar a las futuras generaciones que el respeto por las ideas ajenas es tan importante y válido como defender las propias. Hay que recuperar el debate inteligente. Y no es solo una cuestión de hoy, es una cuestión de futuro. Es la base sobre la cual vamos a construir una sociedad donde las personas no teman ser ellas mismas, donde las ideas fluyan libremente y donde el respeto sea el pilar fundamental de nuestras interacciones. El debate inteligente no solo es posible, es necesario. Que este episodio te inspire a ver el valor de las ideas contrarias, a debatir con respeto y a trabajar junto al otro por soluciones reales, porque solo así, como sociedad, podremos avanzar. ¿En qué estaba yo? Podcast.